Bueno, entonces, bueno, un cordial saludo a todas y todas. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Esta es la primera webconferencia del curso Teoría Sociológica Contemporánea, que se nos atrasó un poco debido como ustedes saben, los múltiples compromisos iniciales. También, bueno, primero los atrasos como en la programación de cursos, en la asignación de directoras, directores, en la asignación de tutores, y bueno, como todo el cargue inicial de estudiantes que se da al comienzo del semestre, pero también como que las múltiples tareas con las que iniciamos los docentes. Bueno, parto de la presentación, aunque pues ya la he realizado en los videos que ustedes ya han visto de fase uno y fase 2. Mi nombre es Jacqueline Torres Ruiz, yo soy socióloga y magíster en sociología de la Universidad Nacional de Colombia. Estoy haciendo un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México y pues precisamente participo en el programa de Sociología como docente con Nacional, pues desde México. Desde este rol de connacional, pues voy a tener, digamos, algunas particularidades en el curso para tratar como de conectarlos a ustedes con la investigación, lo que se está dando en investigación y sobre todo en aplicación de teorías, en investigaciones pues de posgrado, de maestría y de doctorado, específicamente aquí en México y en la UNAM. Entonces, digamos que ese es como un plus que vamos a tener en el curso en los diferentes espacios. Entonces, precisamente como para contarles un poco de estos diferentes espacios, tenemos pues entre las que ustedes ya conocen de los diferentes cursos, pues los videos que los vamos a dejar como un espacio asincrónico para la explicación de las actividades específicas de cada una de las fases. Entonces ahí como que trabajamos la parte un poco técnica de describir pues como todas estas especificidades sobre si es una actividad individual, colaborativa, digamos qué se espera de cada una de las pues de los componentes de estas actividades, la rúbrica de evaluación, un poco estos lineamientos generales sobre cómo se trabaja en grupo o qué espero, digamos, en mi caso, del trabajo en grupo y también, digamos, de la responsabilidad individual. Ahí espero que todas y todos hayan visto los videos, pero pues digamos que ahí sí hago mucho énfasis siempre en la responsabilidad individual, aunque digamos como en fase 2 sea el trabajo colaborativo. También, bueno, aparte de los videos, tenemos estas webconferencias en las que espero centrarme más en la teoría y que desarrollamos un poco más la conversación acerca de esas inquietudes que ustedes han tenido al aproximarse a los textos. Y bueno, vamos a ir como tratando de complementar un poco. También, obviamente, ya que es el espacio sincrónico, pues preguntas que ustedes tengan como tal, como sobre el desarrollo de la actividad y no solamente como sobre la teoría. Eso como el segundo espacio y el tercer espacio general que vamos a tener en el semestre, pues también va a ser, bueno, hay de aplicación de teorías, vamos a tener espacios asincrónicos como les comentaba hace un momento, con invitados nacionales también del programa e internacionales que van a presentar sus investigaciones acerca de cómo fue que aplicaron, incorporaron la teoría o analizaron un problema específico desde algunas de las teorías que estamos revisando en el curso. Eso por un lado, ustedes ya lo han visto que les compartí pues la presentación del profe Jorge Ruiz acerca de la Escuela de Frankfurt, algunos conceptos sobre estas tensiones entre productividad y ocio, y también la presentación sobre postestructuralismo que pues desarrolló un
investigador de la UNAM, que también, bueno, no todos están en mis grupos, pero pues para los que están en mis grupos también, pues ya les compartí esa grabación en el foro. Eso en cuanto a espacios asincrónicos de aplicación, pero también vamos a tener unos espacios sincrónicos que los vamos a ubicar como CIPAS. Ustedes ya saben que en el formato CIPAS ustedes deben inscribirse, registrarse allí en el campus y pues ya digamos ahí les cuentan también en la participación pues en todo pues para el curso y en general. Estos CIPA se van a desarrollar en conjunto con el núcleo problemático pluralismo teórico de la sociología y pues digamos, estaré compartiendo la programación, pues yo creo que al final de esta semana o a inicios de la próxima y también justamente entre pues los invitados que ya tenemos confirmados está un investigador que abordó el tema de la persecución de homosexuales en la Alemania nazi desde la perspectiva desde la teoría del poder de Foucault. Una investigadora, pues nuestra tutora Tiffany Aponte, que trabaja el tema de movilización social, acción social desde los acueductos comunitarios en Colombia, obviamente desde, pues también va a trabajarnos y hablarnos un poco de la perspectiva de Touraine, que trabaja precisamente esta conceptualización del sujeto y de la movilización social. Y tendremos también un invitado que hace la conexión entre este problema de las emociones en el contexto del capitalismo. Entonces, van a ser espacios bien interesantes para los que pues está el estímulo por un lado de tener puntos adicionales, pero obviamente pues de todo el aprendizaje que ustedes pueden tener. Entonces, bueno, eso por un lado, así como introductorio, y lo otro que, bueno, se me olvidó como mencionar en la invitación es que pues va a haber puntos adicionales por asistencia, bueno, eso ya lo había comentado un poco en los videos, puntos adicionales por asistencia a estos encuentros, en este caso se va a asignar 8 puntos por pues, asistencia básica y 5 adicionales para las personas que participan, es decir, que intervengan pues, con aportes argumentados en el desarrollo de esta web. Bueno, entonces los ejes temáticos que vamos a abordar hoy son coherencia entre el núcleo problemático pluralismo teórico de la sociología y el curso Teoría Sociológica Contemporánea, ejes, presuposiciones de la teoría sociológica y problemas teóricos transversales, que son como claves introductorias para entender la teoría, y ya vamos a ir entendiendo como la razón de ser de estos temas introductorios y la secuencia contexto social, político, económico, cultural, el contexto de las ciencias sociales o el contexto intelectual más específico de producción de la ciencia y la teoría crítica. Por ahora no voy a entrar en el postestructuralismo, decidí pues para no como confundir y no que esta espacio como que no sea como un compendio ahí de temas que los deje como más bien confundidos, sino que se trata de que ustedes como que vayan jalando hilos que van en continuidad y precisamente por eso, pues, repito, teniendo en cuenta los atrasos en la programación de la primera webconferencia, pues decidí programar la segunda pronto, que va a ser el próximo lunes, y entonces más bien ahí vamos jalando hilos para ya ubicarnos en el postestructuralismo, que es la fase que ya cierra la próxima semana también. Ahí vamos a tener, bueno, teniendo en cuenta como todos estos atrasos, vamos a ir pues teniendo un poco de comprensión con los plazos de entrega también, como pasó en fase 1. Bueno. Bueno, antes de esto quisiera confirmar si están viendo la pantalla y si me están escuchando correctamente. Sí, señora. Perfecto. Bueno, entonces partimos de esta idea de la comprensión como de este marco del núcleo problemático pluralismo teórico de la sociología
Y aquí nos ubicamos en un propósito general de brindar claves a los estudiantes y pasar de ese modelo de enseñanza, aprendizaje basado, digamos que fue el que yo misma tuve en mi formación como socióloga en el pregrado, de memorización de autores, de obras específicas, de estudiar, por ejemplo, en el caso de Marx, el Capital, o de ver economía y sociedad. Entonces, como centrarse en una obra, centrarse en un autor y estudiar 3 semestres. Digamos, en mi caso, yo estudié no, 2 semestres Marx, 2 semestres Weber. Y pues digamos, eso apunta, claro que digamos que es digamos, un tipo de formación válido que deja aprendizajes, pero que va, digamos, apuntando y que, digamos, en la reflexión que hemos desarrollado desde el núcleo problemático, apunta pues a una memorización, a una apropiación y profundización muy centrada en un solo autor que después al llegar a otros autores, a llegar a otros conceptos y, por ejemplo, a ustedes ahora que trabajan las teorías sociológicas contemporáneas, pues de pronto los deja como en esa idea de cuestionamiento, de cómo de llegar a algo absolutamente nuevo. Entonces, lo que queremos es precisamente brindar claves y desarrollar específicamente competencias para que ustedes puedan comprender y apropiar las teorías, pero no solamente ahí aisladas, sino dentro de marcos específicos. Y estos marcos pueden ser múltiples. Acá les vamos a mostrar algunos para que ustedes puedan ir identificando esas teorías. Por ejemplo, ejes problemáticos, las tensiones, por ejemplo, la de estructura individuo o las presuposiciones que trabaja Jeffrey Alexander, que esas pues ustedes ya las vienen identificando desde los cursos anteriores del núcleo problemático, precisamente porque esta es una continuidad que se viene trabajando en los cursos. Se trata como que ustedes precisamente logren ese aprendizaje significativo, no vayan dejando atrás lo que vieron en pensamiento social y sociológico latinoamericano, en teoría sociológica clásica o en fundamentos incluso, sino que vayan jalando esos hilos y encuentren en este punto los puentes, las continuidades y las conexiones con esas propuestas, qué tan novedosas o qué tan novedosas pueden ser esto que nos vienen a decir las y los teóricos contemporáneos. Entonces, para identificar, para desarrollar esas capacidades, pues se trata como que ustedes no vean precisamente la teoría como por allá algo abstracto que solamente es para memorizar, sino que la puedan identificar como una herramienta efectiva para el análisis de realidades sociales globales, locales o nacionales y locales, perdón. A partir de eso, precisamente, pues digamos, de acuerdo con lo anterior, tenemos pues la pregunta del generadora del núcleo problemático, que es cuáles son los puentes, las continuidades y las conexiones que pueden identificarse y trazarse entre diferentes perspectivas teóricas y que permitan comprender la complejidad de las tensiones sociales contemporáneas. Entonces, en el modelo inicial del curso, perdón, del núcleo problemático, se trabajó en todos los cursos que observamos aquí en la diapositiva y que por los que ustedes ya han tenido la oportunidad de pasar, de experimentar como, y de aprobar, obviamente. Teníamos como en todo este desarrollo del núcleo hemos como trabajado distintos ejes transversales que pueden llevarles a ustedes a comprender esas, o sea, esas continuidades o discontinuidades, las rupturas, tanto en la teoría sociológica clásica y contemporánea, tratar de superar esa idea de como de desconexión y sino que ustedes puedan identificar qué es lo común o qué es lo diferente, qué es lo que va cambiando en estas teorías sociológicas. Em,
Una de estas, bueno, digamos que han sido tres ejes principales que se han trabajado dentro del núcleo. Uno, las presuposiciones que ya les mencionaba de Jeffrey Alexander y que ahorita los voy a presentar como un poco más en detalle, las matrices sociológicas de Martuchelli y ya, digamos, vamos hablando de problemas teóricos que se van constituyendo, digamos que en la sociología como todos unos campos de producción de conocimiento, como es el caso de los estudios sociológicos de las emociones, que pues los vamos a ver más o menos en fase 4 con una webconferencia específica. En la presentación de los contenidos, pues la desarrollaré yo, pero además pues complementaremos con pues, la presentación que va a realizar el investigador de la UNAM. Entonces, a partir de lo anterior, pues si quisiera como dar un breve espacio como de conversación para preguntarles si ustedes creen que al memorizar conceptos u obras de un solo autor, o eso por un lado, ¿no? O al usar herramientas como ChatGPT que les respondan inmediatamente, pues simplemente la pregunta que se hace en la fase uno o las conclusiones que tenemos que hacer para fase 2 sobre postestructuralismo o que les dé pistas para desarrollar el debate de fase 3. Si ustedes memorizan conceptos o usan ChatGPT, creen que pueden desarrollar competencias de comprensión de teorías, competencias para tener capacidad de identificación de puentes y conexiones entre distintas perspectivas teóricas. Es decir, en este punto, para desglosar un poquito la pregunta, si ustedes usan ChatGPT, ¿creen que al estudiar un autor que no hayamos visto en este curso, lo pueden conectar, o pueden conectar con un autor que se haya visto en este curso o Marx o Weber como autores clásicos? Y también si usando ChatGPT o memorizando conceptos, creen que pueden tener la capacidad de aplicar pues la teoría como una herramienta de investigación en problemas de investigación, no solamente que van a encontrar en este curso, sino que son los que requieren y demandan cada una de sus comunidades, de sus barrios, de sus municipios, pues para desarrollar procesos de investigación en política pública o en procesos en las fundaciones o organizaciones que ustedes pueden trabajar. Entonces quisiera como cuestionar eso y precisamente esta pregunta, que la analicemos, que la respondamos, que la reflexionemos aquí en este espacio, porque pues infortunadamente encontramos ya desde fase uno pues como mucha automatización de preguntas y pues estudiantes leyendo las respuestas que les daba el chat. Y pues digamos, eso lo podemos ya identificar los docentes. Entonces, quisiera como dar un breve espacio para esta reflexión, que ustedes me cuenten qué opinan, qué me pueden decir acerca de esta pregunta, una reflexión en torno a esta pregunta. Bueno, entonces, ¿quién quiere participar en este momento? Oscar, por favor. Muy buenas noches para todos. Buenas noches. Pues respecto a la pregunta, para nadie es un secreto que hoy en día hay herramientas que de pronto ayudan de pronto a la facilidad o la interpretación de muchas preguntas, ¿cierto? Pero desde mi punto de vista, para ser claro, puedo concluir que esas ayudas muchas veces no son beneficiosas para este tipo de investigaciones o para este tipo de temas, ya que
esto es más que todo como de análisis, porque así como lo que estamos haciendo en la vida académica, nos vamos a enfrentar a una vida laboral más adelante o a generar investigaciones respecto a preguntas plasmadas, ¿cierto? Entonces, al centrarnos de pronto en el ChatGPT, nos vamos a encontrar con una secuencia de anomalías que no va a ser de pronto beneficiosas para nosotros, ya que el ChatGPT te arroja respuestas un poco como desconcertantes a la vez. Yo creo que más que todo es como de análisis, analizar de pronto los autores, las investigaciones que tienen, y de ahí con eso nos ayudamos mucho también. Muchas gracias, Oscar. Precisamente digamos que esa es una de las claves. Eh, el chat, este tipo de chat nos pueden dar respuestas unificadas que van a ser muchas veces las mismas o van a ir más o menos en la misma línea a partir de lo que puede recopilar, lo que tiene en la memoria, pues es estas tipo de aplicaciones, pero no pueden responder específicamente a las necesidades, digamos, de una investigación en un proceso, pues sí, como laboral o en una tesis, no pueden ir como a la parte concreta de conexión, que eso, digamos, son capacidades humanas, de hallar esas conexiones entre distintos, digamos, entre la teoría y entre lo que nosotros, por ejemplo, estamos escuchando que nos dicen las personas que entrevistamos o lo que nosotros leemos, nosotras mismas o los estudiantes que encuentran en las referencias bibliográficas o si estudian, si realizan, mejor dicho, una revisión bibliográfica de política pública. ¿Cómo van a conectar? O sea, ¿ustedes creen que en realidad un chat puede conectar, puede plantear un análisis, pues por un lado coherente, presentable, entre como estas dimensiones, de lo que usted, de las fuentes y de conexión con la teoría, pero también puede responder de forma ética, de forma honesta a lo que necesitan sus comunidades? Entonces, digamos que ahí vamos como tratando de cuestionar un poco eso que nos puede brindar. Y en realidad sí, como dice Oscar, es un apoyo, ya digamos que eso es innegable. No, en nuestra vida diaria puede ser que nos ayude, bueno, en este tipo, bueno, en general, digamos ya primero hablando en general para responder preguntas muy básicas acerca, no sé, de la definición de una palabra, y en este caso de las teorías un poco a orientar, digamos que sí, cuáles son las temáticas, de pronto a complementar algo que no entendimos bien de las referencias, pero eso definitivamente no puede reemplazar el trabajo de estudio, de revisión cuidadosa de cada una de las referencias. Y eso por un lado, la revisión cuidadosa, y lo otro, pues el debate, la interacción, porque justamente, no sé si están aquí, pero bueno, afortunadamente ya tuve la iniciativa de un par de estudiantes que solicitaron tutoría, un ejercicio muy bueno, pues que se debe replicar, ojalá, en muchos estudiantes, y pues decían, es que no, no entendemos lo mismo. Mi compañera entiende una cosa, yo entiendo otra sobre el concepto de poder, por ejemplo, pero pues digamos, de eso se trata, de ir construyendo. El estudio individual, el confrontar con mis compañeros, el preguntarle a nuestros docentes, a los docentes que ustedes tienen la posibilidad de contactar a través de tutorías, el asistir a las conferencias o ver las grabaciones,
también la posibilidad de ver estos espacios sincrónicos de aplicación. Ahí van complementando y van logrando aproximarse a pues ya tener mucho más claro cada uno de los conceptos. Entonces, eso, créanme que, digamos, en mi punto de formación en ese momento, terminando el doctorado, creo que definitivamente eso no lo puede hacer un chat. Entonces, bueno, ahí complementando esta reflexión con Oscar, no sé si, bueno, Gloria aquí en el chat nos dice, considero que no, porque las respuestas son automatizadas, preciso, o sea, precisamente como automatizadas, generales, no llegan a una especificidad. Bueno, no sé qué más, si alguien más nos quiere compartir algo. Bueno, ahí dejé en el chat el link de asistencia para que lo vayan diligenciando. Me cuentan si de pronto tienen algún problema para acceder. Me parece que sí, ya han logrado entrar. Listo. Bueno, entonces continuemos. Bueno, aquí pues en cuanto a generalidades, precisamente tenemos que el curso Teoría Sociológica Contemporánea se encuentra en el cuarto semestre, la cuarta matrícula más o menos, y en coherencia con este núcleo problemático, con estas nuevas orientaciones que se le ha dado, pues, digamos, desde la orientación general del programa y el liderazgo que le ha dado, o los énfasis que le ha dado el profesor Jorge Ruiz como líder o dinamizador del núcleo, tenemos o ubicamos el curso de teoría sociológica contemporánea como el último digamos, dentro de este núcleo que a diferencia de los cursos anteriores, está más centrado en la aplicación, o sea, no solamente la comprensión y la apropiación de las teorías, sino la identificación de estas como una herramienta de investigación, como ya ubicarnos en el uso de la teoría para, para analizar problemas concretos, precisamente esto en coherencia con la estrategia de aprendizaje basada en problemas reales. Digamos que esto va un poco conectado de pronto con lo que ustedes veían, los que vieron con el profe Carlos Martínez, Fundamentos de Sociología. Esa idea de ubicarse en el contexto, tratar de describirlo, de identificar los distintos problemas y de ahí conectar a la teoría. Esa es como precisamente una introducción que se da como para que ustedes primero piensen el problema, observen, describan, profundicen en esos problemas que identifican en el contexto y después traten de conectar, de ir dando esos primeros pasitos de conexión con los conceptos de cambio social, orden social y acción social que se ven en este curso. Aquí ya ustedes en cuarto semestre, ya con todo el bagaje que han tenido, tienen toda la capacidad para apropiar ya esas teorías sociológicas clásicas que ya vieron, los aportes de pensamiento social y sociológico latinoamericano y ahora aquí las teorías que vemos en teoría sociológica contemporánea para correlacionar, para hallar esas conexiones con los problemas particulares de investigación que ustedes van a observar. Entonces aquí se trata de reconocer rutas, vamos a ver distintas rutas, distintas claves para que ustedes comprendan y apropien las teorías. Y después, obviamente, las teorías y los autores que vamos a ver lo puedan operacionalizar y aterrizar para analizar una realidad social concreta. Como les mencionaba, esta forma de aplicación de la teoría en el curso
tiene múltiples vías. Una de estas, pues digamos, o dos de estas que ya les he mencionado son, pues por un lado, las sesiones de aplicación sincrónicas y asincrónicas que hemos tenido con investigadores de posgrado que hablan cómo fue que incorporaron, cómo fue que construyeron un marco conceptual desde estas teorías y cómo leen los resultados, los resultados de sus entrevistas, de sus revisiones documentales, de política pública, de sus grupos focales o de sus análisis cuantitativos, cómo los leen a partir de las teorías y también digamos que esto en coherencia como con lo anterior lo tenemos con los artículos de investigación que ustedes pueden encontrar en el sílabus. Ahí precisamente los tenemos diferenciados. Si están viendo mi sílabus, están diferenciados. ¿Están viendo mi sílabus? Sí, señora, ahí sí aparece. Listo. Bueno, acá me detengo un momentico nomás para ver cómo ustedes tienen, así como aparte, muy claro cuáles son dentro del el enfoque postestructuralista, tienen todas las lecturas, digamos, un poco más de explicación teórica, y acá están los artículos científicos de aplicación de la teoría en problemas concretos, por ejemplo, el de Bernal. En la teoría del sujeto, bueno, acá quedó un poco desconfigurada porque este de la profe Tiffany corresponde más a teoría del sujeto como aplicación de teoría. El de Gilberto Betancourt, que también afortunadamente tuvimos la participación de él en semestres pasados y nos pudo explicar cómo utilizó la teoría del sujeto de Alain Touraine. Y bueno, también aquí el de Escobar también con el tema del sujeto. Entonces aquí está claro este énfasis y esto, ojo, que va a estar como un tema que se les va a solicitar que desarrollen en las diferentes actividades, especialmente en el debate de fase 3, que ustedes enfaticen en esas formas de aplicación que pueden observar tanto en estos encuentros sincrónicos y asincrónicos como en los artículos de investigación para que no se vayan a confundir, porque si, como que me ha pasado en semestres pasados que me dicen, profe, ¿cuáles artículos? Y como que lo que hacen es desarrollar más la parte de contenido teórico y lo que, por ejemplo, en fase 3 lo que se les pide más es que ustedes hablen de cómo es que observan que se ha aplicado la teoría. Bueno, eso en cuanto a los espacios que tenemos o las posibilidades que tenemos de aplicación de las teorías. Esto voy a ir muy rápido, ustedes ya lo tienen, lo he mencionado en los videos, que son los resultados de aprendizaje, también igualmente lo tienes en su sílabus. Hasta el momento hemos trabajado resultado de aprendizaje 1, fase 1, y resultado de aprendizaje 2 en la presente fase sobre pues, la perspectiva postestructuralista. Aquí ya nos vamos un poco adentrando a esas claves que tenemos de aproximación a la teoría, que nos va mostrando cuáles son un poco las particularidades de la teoría sociológica contemporánea. Ustedes, digamos que siempre traten de quedarse con esa idea de continuidades, puentes, conexiones, pero también rupturas, discontinuidades. ¿Qué va siendo diferente o qué hilos sí se van jalando de la teoría sociológica clásica? Entonces, uno de estos ejes fundamentales que creo que ya habrán visto en los cursos en el curso con el profesor Jorge Ruiz, los que vieron con él, es este tema de el esfuerzo contemporáneo, específicamente de Alexander como uno de los representantes de esta crítica a los dualismos, el esfuerzo por superar dualismos o binarios de la modernidad. En la modernidad, precisamente, digamos que muchos autores contemporáneos, para que ustedes no solamente hablamos de Alexander, sino que empiecen a ver cuando
trabajen otros autores, cómo ellos van a hablar del cuestionamiento a los binarios, a los dualismos de la modernidad que en general se construyen, digamos, en la sociedad moderna. Lo vamos a ver también en Foucault, el dualismo en el sistema patriarcal, hombre, mujer, dominado, dominante. em, Eurocentrismo o digamos centro, periferia, pues el centro como los centros o los ejes de producción de conocimiento, los ejes de económicos y políticos, como por ejemplo pues digamos las naciones como dominantes, los denominados, por ejemplo, Estados Unidos, China, Rusia, así como estos ejes de poder y el resto en lógica binaria, pues como concebidos como periferias. Entonces, va a haber una crítica a esta idea general de pensamiento binario y una crítica específica a los binarios que se construyen dentro de los presupuestos de las teorías sociológicas modernas, más las clásicas en las ciencias sociales en general, pero en las ciencias, en la sociología en particular. Uno de estos binarios que se atiende, se critica en esta teoría sociológica contemporánea desde distintos autores es esta tensión o este binario que opone la teoría y la práctica, o en términos de Alexander, el medio metafísico o el nivel abstracto y los hechos o el medio empírico, que lo ponen, digamos, como dos, solamente dos opuestos, el blanco y el negro, que están separados y son relativamente opuestos. Lo que dice Alexander precisamente en este esfuerzo por empezar a cuestionar es que no son dos opuestos, sino que hay niveles y que no son dos niveles, sino múltiples niveles en esta construcción social del conocimiento. Es un continuo científico en el que hay componentes que van desde presuposiciones generales que atraviesan, por ejemplo, la teoría de las ciencias sociales, pero también hay en estas escalas, en estos niveles, hay orientaciones ideológicas, modelos, conceptos, definiciones, clasificaciones, leyes, proposiciones simples y complejas, correlaciones, supuestos metodológicos, o sea, ya va llegando al cómo aproximarse. Ustedes saben que el, digamos, los conceptos nos dan un poco el qué, o sea, definiciones, y la parte metodológica nos dice el cómo. Entonces, cómo ya en este nivel de construcción del conocimiento, ya digamos que a nivel empírico vamos cuestionándonos por el cómo y el para qué, pues, se construye el conocimiento. Entonces, este es, digamos, un ejemplo de superación o un esfuerzo, un intento por superar estos dualismos iniciales centrales que tiene la sociología. O sea, digamos que es un dualismo que atraviesa en general la teoría sociológica, perdón, la teoría sociológica en general, y que desde la teoría sociológica contemporánea específicamente se busca cuestionar. Allá en la teoría sociológica clásica, desde Weber, Marx, Comte, estaba como muy clara la separación binaria, y acá en distintas perspectivas, no solo Alexander, se empiezan a cuestionar varios dualismos, entre estos específicamente este de el nivel abstracto, el nivel fáctico, la teoría, la práctica, y se empiezan a generar más cuestionamientos. Digamos que siempre traten de pensar estos giros de la teoría contemporánea en lógica de cuestionamiento. Se van a cuestionar muchos de los presupuestos que se construyeron en la teoría sociológica clásica. Y bueno, ya profundizando en otras de esas estrategias que nos aporta Jeffrey Alexander
para la comprensión, organización de la teoría, para ir jalando hilos entre la teoría sociológica clásica y contemporánea. Tenemos precisamente esas, y pues a partir de lo anterior, de ese continuum de construcción del conocimiento, tenemos las famosas presuposiciones de la teoría social, que principalmente son tres, como ustedes ya lo han podido ver: acción social, orden social y cambio social. Estas no solamente se encuentran en Jeffrey Alexander, obviamente, sino que las identifica. Estos pueden ser ejes, digamos, que de alguna forma han abordado distintas teorías sociológicas y nos van a permitir organizar sí, como ubicar a los teóricos, a los teóricos, a las teorías específicas, a los conceptos particulares que abordemos, y nos van a permitir incluso comparar y justo hallar conexiones, puentes, continuidades o rupturas. Entonces, por ejemplo, si nosotros abordamos, y bueno, ya lo vamos a ver un poco con una matriz que creó el profe Jorge, y ya ahorita se las voy a mostrar, pero es diferente, por ejemplo, ubicar a Foucault desde la perspectiva del orden que desde la perspectiva de la acción. Ahí se hallan distintas correlaciones, ¿no? Y a Foucault, ¿en qué concepto, en qué parte específicamente de su producción teórica? Entonces, digamos que estas estrategias útiles para encontrar los aportes de los autores, no como un todo absoluto, por ejemplo, Foucault no como un todo absoluto, o Marx, la obra, digamos, El Capital, sino en relación con qué ha dicho sobre, por ejemplo, el tema del orden, el tema de la acción. Entonces, para desglosar un poco aquí algo que supongo, repito, que ustedes ya han trabajado en los cursos anteriores, entonces tenemos la acción social. Desde la perspectiva de Alexander, se puede organizar en acción racional y acción no racional. Entonces, podemos trazar una línea de continuidad entre autores clásicos y contemporáneos que nos digan, bueno, hay algunos autores que han tenido aportes más hacia la perspectiva de la acción racional, y otros más hacia la perspectiva de la acción no racional. En el orden, que aquí tenemos como pues como un eje central de nuestro curso, pues tenemos la famosa tensión entre los enfoques colectivistas o individualistas, o entre estructura y actor. Ya me detengo un poco más en esta porque es un problema fundamental del curso. Y la de cambio social, que nos va a mostrar precisamente esas transiciones, esos autores que digamos, en muchos autores de la sociología podemos ver cómo tratan de rastrear cambios entre entre la Edad Media, por ejemplo, y la modernidad, o entre la modernidad muy clásica, siglos XVII, XVIII, y como esos cambios que se han dado siglo XX, finales del siglo XX, incluso siglo XXI, que precisamente se enfocan en rastrear el cambio social, donde hubo ruptura, donde se dan procesos de transición política, económica, cultural. Entonces ahí podemos ver claramente autores enfocados en cambio, y de hecho hay obras muy importantes que se centran en este tema del cambio. Por ejemplo, digamos ahí sin desviarme mucho, pero sí quiero ir dándoles ejemplos como Bauman, que habla de este tránsito entre la sociedad, digamos, sólida, o lo sólido, de sociedades cohesionadas, digamos, determinadas por las grandes estructuras sociales: familia, Estado, iglesia, y los tránsitos a lo que él denomina esa sociedad líquida, individualista, en la que el curso de la acción está más desarrollada por digamos, por la decisión individual. Entonces, estos cambios sociales, el cambio social se define, pues precisamente Jeffrey Alexander, como un eje que podemos observar en distintos teóricos clásicos y contemporáneos.
Como les mencionaba hace un momento, el curso especialmente se centra en esta presuposición del orden social que, pues en palabras de Alexander, está organizada entre enfoques colectivistas e individualistas, pero que, digamos, aquí también les voy a compartir un texto del profesor Miguel Ángel Beltrán, que precisamente habla de esta tensión o el dilema entre estructura individuo o estructura acción social. Tiene pues varias formas de denominación y que nos lleva a ver cómo, digamos que los énfasis que se han dado en relación con esta tensión en lo que es la modernidad, digamos, definida como un contexto, una época social, y en la sociología clásica en particular desde digamos, un contexto de producción teórica. Y justamente en esos contextos social, político, económico y intelectual tenemos como una orientación más enfocada en ver y leer estructuras. En tratar de enfocarse en grandes estructuras políticas, en el estudio del Estado, en el estudio del capitalismo, estructuras económicas como Marx, en los temas también de los tránsitos, de los cambios en las formas de organización del trabajo, de la sociedad, de las formas religiosas con Durkheim. Y tenemos solamente a Weber como uno de los pocos teóricos que se aproxima a la acción social, y precisamente como el punto de referencia y de conceptualización de acción social, relación social y todos estos conceptos que tenemos en torno a los tipos ideales en economía y sociedad. Entonces, ojo con estos elementos introductorios que pronto pienso en este momento que tal vez ustedes están preguntando, ¿y dónde está Escuela de Frankfurt y dónde está Foucault? Pero ojo que estamos dando claves para leer la teoría y no solamente para hacer la tarea y para hacer la actividad. Y bueno, en la posmodernidad, después de este paréntesis, en lo que se denomina modernidad posmodernidad, perdón, o modernidad reflexiva, ubicamos ya la teoría sociológica contemporánea, más o menos después de la segunda mitad del siglo XX, y en este escenario hay una diversificación en cuanto a este dilema estructura y acción, precisamente porque, de nuevo, hay un cuestionamiento de esos dualismos, de si podemos estudiar los fenómenos sociales desde la estructura o solamente desde la acción social, desde ir, digamos, de abajo hacia arriba, iniciando por la acción. O, digamos, podemos encontrar puntos de mediación, precisamente Jeffrey Alexander, Gideon, ejemplos pues claros y explícitos para tratar de superar este dilema. Pero también pues hay otros teóricos y vamos a encontrar en la teoría sociológica contemporánea más esfuerzos por diversificar. En ese sentido, precisamente en el curso nos vamos a centrar en esta atención para tratar de ir rastreando como cambios en términos de cuestionamiento desde estos tres ejes, que no son lo mismo que un estructuralismo o una perspectivas estructuralistas. Las contemporáneas no son iguales a las de la teoría sociológica clásica. Vamos a ver qué innovaciones que les mencionaba hace un momento. Tenemos a Weber como referente en términos de acción social, pero en la teoría sociológica contemporánea va a haber un giro muy importante, digamos que la balanza se va a reorganizar hacia el estudio del sujeto de la acción social, pero con aportes muy novedosos y muy variados. Tenemos las perspectivas de la acción racional, la teoría del sujeto de Alain Touraine, que es la que vamos a ver aquí en el curso, el interaccionismo simbólico de Goffman, que no lo vamos a ver, pero tenemos muchas propuestas, pero precisamente si jalamos el hilo de las presuposiciones, vamos a ir entendiendo en ese marco las múltiples opciones que se dan. Por ejemplo, para estudiar la acción social. Y ahí podemos empezar a desglosar si estos enfoques que se basan en lo micro, en el individuo,
lo que se denomina la microsociología, trabajan acción racional o acción no racional. Entonces, son múltiples, digamos, utilidades que nos da si miramos desde marcos de acción para aproximarnos a cada una de las teorías e ir organizándolas. Y eso pues permite precisamente que no solamente podamos trabajar esa teoría ahorita Foucault, Escuela de Frankfurt, sino que después ustedes autónomamente estudian un autor o quieren trabajarlo para su monografía de grado, perfectamente pueden desarrollar una argumentación muy sólida en su marco conceptual diciendo este autor se ubica desde estas presuposiciones de esta y esta manera. Y eso creo que es un plus muy grande y lo que esperaría, digamos yo, al ver un marco teórico de una monografía de sociología. Bueno, listo. Esto en cuanto a, es muy importante que tengan este marco de la tensión entre estructura-acción y que vayan encontrando las continuidades y discontinuidades entre teoría sociológica clásica y contemporánea. Aquí está, bueno, si no entienden, por favor, guarden algo de lo que he mencionado, guarden las preguntas y ahorita ya podemos pues aclararlas o conversar o complementar según también sus aprendizajes. Aquí está un poco esta matriz que presenta el profesor Jorge Ruiz y que tal vez ustedes ya la han visto de teoría sociológica clásica en las webs de teoría clásica en la que el profe justamente, y como les trato de mencionar, trata de identificar las múltiples formas de organización de las propuestas de distintos autores según cómo los trabajemos. Entonces, sí podemos ubicar a, a Durkheim, por ejemplo, desde las presuposiciones, perdón, del orden, acción y cambio social, en la parte de las teorías del orden, pero sí lo trabajamos desde las matrices sociológicas de Martuchelli, vamos a tener que ubicarlo más desde la diferenciación social. Entonces hay múltiples combinaciones, pero que si ustedes entienden estos marcos de organización, les va a quedar mucho más claro y mucho más fácil poder ubicar a los autores y argumentar por qué pertenecen, por qué pueden organizarse en uno, digamos, en una u otra eje, según desde dónde se vea, o desde las posiciones, o desde matrices, o en qué problema sociológico, como lo vamos a ver en un momento. Listo. Eso en cuanto a las claves generales que hemos venido desarrollando también desde el núcleo problemático y que, como les digo, van a permitirles a ustedes ubicar de forma más clara los autores que vamos a ver y pues cualquiera que ustedes van a trabajar más adelante. Como ustedes pudieron identificar en el sílabus, tenemos en el curso 3 ejes o problemas principales que vamos a desarrollar para que ustedes ubiquen los distintos autores y que esperamos como que, por ejemplo, en esta fase 2 ustedes puedan construir sus conclusiones en torno a estos problemas que vamos a desarrollar. Conclusiones originales, no conclusiones copiadas y pegadas, no conclusiones que le preguntamos a ChatGPT. Conclusiones que surgen de una mente, de mentes humanas súper creativas, súper capaces para correlacionar con estos problemas teóricos. Entonces, en el curso específicamente tenemos 3, la relación contexto y teoría, procesos de crisis social en la segunda mitad del siglo XX y XXI, que permite situar al estudiante en el escenario contemporáneo. El dilema que les acabo de mencionar, estructura-acción social, que viene de la presuposición del orden social de Jeffrey Alexander, que las vamos a organizar en el curso entre perspectivas estructuralistas, ahí Escuela de Frankfurt, que vimos en fase 1, postestructuralismo, estos cambios, transformaciones que se dan en el que como lo vamos a ver ya en detalle en la próxima web, la del lunes próximo,
estos esfuerzos por tratar de superar, pero de superar las perspectivas estructuralistas, pero partiendo de estas. Y las teorías del sujeto, que es un ejemplo, Alain Touraine, pues de estos enfoques que trabajan lo micro, trabajan el individuo, parten de la acción social, digamos, originalmente planteada por Weber. Entonces, este es como les decía, está en el centro, en el núcleo de análisis del curso. Y es importante que ustedes vayan ubicando, no solamente como que vean ahí aislados, sino vayan ubicando a cada uno de estos autores digamos, en el marco de estos problemas. Y finalmente, el problema de la centralidad de las emociones en la vida social, digamos que ubicando desde algunos autores clásicos, ahí tenemos el texto de Bericat que conecta este problema de las emociones en la ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber, y también los estudios de Hochschild, una de las autoras más importantes en el campo de estudio sociológico de las emociones, que va a ubicar precisamente esta y bueno, digamos que aquí hay mucho que ustedes pueden trabajar porque podemos conectar luego este tema con Escuela de Frankfurt, como la instrumentalización de las emociones en los procesos económicos es más o menos algo de lo que dice Hochschild con, bueno, como un trabajo clásico de ella aquí, ahí dándoles un poco de adelanto sobre el manejo de las emociones en estas empresas de aerolíneas, cómo debe ser, perdón, la presentación, la presentación en público, digamos, el front stage de las azafatas ante sus clientes, ante los pues, clientes de las aerolíneas, qué emociones deben irradiar, y esto en conexión con roles de género, y cómo debe ser esa gestión emocional privada también en el marco de un contexto capitalista de mucha explotación, cómo se debe tratar de gestionar cómo se gestionan, digamos, desde las empresas estas ideas de felicidad, de compromiso, de ponte la camiseta con la empresa, de represión, de ocultar emociones, esto muy centrado en esa perspectiva emocional, pero que si lo pensamos ahora viéndolo con Escuela de Frankfurt, pues tiene también todo el sentido en este marco de análisis del capitalismo. Eso, digamos que ahí vean cómo se van hallando conexiones entre distintos puntos si entendemos estos problemas transversales. Bueno, entonces aquí tenemos, pasamos ya de estos ejes principales del curso a profundizar un poco en esta comprensión básica de la relación contexto-teoría, que básicamente indica la relación entre digamos, los autores, las corrientes de pensamiento, las escuelas no se pueden aprender o comprender de forma aislada. Esto reiterando lo que les mencionaba al comienzo y mostrándoles que tiene un fundamento teórico, esto que hemos desarrollado en el núcleo, sino que hay una necesidad de ubicar esta relación de ida y vuelta de los autores de las teorías que se ubican dentro de un contexto social, político, económico, cultural, por un lado, y dentro de un contexto de producción intelectual, digamos, dentro de unas orientaciones de la ciencia específica, en el caso de la sociología, estamos, digamos, dentro de las tendencias de las ciencias sociales en general, y primero, el contexto social, político, económico, el contexto intelectual, incide en los temas, las orientaciones teóricas y metodológicas que desarrolla cada una de las teorías. Pero a su vez, como les digo, no es una relación unidireccional, no es solamente el contexto incidiendo, influyendo en la teoría, sino que se da una relación de vuelta.
a su vez, los autores, las teorías presentan unas explicaciones, devuelven a sus sociedades unas explicaciones que no son neutrales, y esto ya muy en conexión con lo que nos habla la Escuela de Frankfurt. No, estas explicaciones que da la ciencia no son neutrales, no son ajenas al contexto, sino que en el marco de la modernidad, digamos ya desde el siglo XIX, el discurso científico, la ciencia se levanta como un saber poder, como un discurso muy legítimo que tiene la capacidad de incidencia en la construcción de la realidad. Digamos que algunas ciencias más que otras, por ejemplo, ustedes saben que es muy claro que las ciencias, las que, entre comillas, denominadas ciencias puras, las matemáticas, la medicina, la biología, incluso las ingenierías, son como más ciencias que suponen exactitud y suponen verdad, y a las que se pregunta siempre en estos grandes problemas humanos, como por ejemplo pudo haber sido la pandemia por COVID-19. Entonces, ¿cuáles eran? O sea, ustedes mismos pueden ver cómo, cuál era la autoridad, digamos, en los medios de comunicación a quienes se le iba a preguntar más en ese contexto de pandemia. Cuando veíamos los noticieros, pues el médico, el epidemiólogo, el biólogo. Entonces, ¿quién? Los y las científicas. Ese es el saber experto legítimo en que está a partir del contexto de la modernidad. Y aquí trazando una diferencia que podemos ver en términos de cambio social. En la Edad Media, ¿ustedes creen, por ejemplo, que el saber legítimo, a quién se le creía en ese contexto? ¿Será que se le preguntaba más a los científicos como saber legítimo que tenía pues capacidad de influencia en la construcción de las verdades sociales? ¿O quiénes serían, por ejemplo, en la Edad Media? Me gustaría como, a ver, otra participación. ¿Me escuchan? Espero que no me haya quedado hablando sola. Profe, no responda a la pregunta, a ver. ¿Sí me escucharon o no fue clara la pregunta? No fue clara la pregunta, pues en mi punto no fue clara la pregunta. Ok, es... Ay, perdón, que no veo así con la exposición. ¿Oscar? Bueno, eh, digamos, por un lado, les explicaba que hay una relación de ida y vuelta y una incidencia del contexto social, político y económico e intelectual, por ejemplo, de las ciencias sociales, en los temas que elige cada uno de los autores, en las orientaciones teóricas y metodológicas. No están aisladas. Por eso, al estudiar cada uno de los autores que ustedes van a revisar, es importante que se cuestionen en qué contexto están, por ejemplo, Foucault, en el contexto inició su producción más o menos en los años 60, en los años 60, 70, 80 del siglo XX, qué pasaba en ese contexto en general, en contexto global, y específicamente en Francia, que pues fue su país, y cómo se estaba dando pues las orientaciones de las ciencias sociales pues en ese momento, pues específicamente en Francia. Esa es una relación que no es unidireccional, es decir, no solamente el contexto incide en los autores, sino que es de ida y vuelta. En la modernidad especialmente, les decía, que la ciencia o el discurso científico se erige, se levanta como uno de los saberes poderes en términos de Foucault más legítimos, más válidos, que tienen más fuerza y capacidad de construcción de las verdades sociales. Esto desde la modernidad, más o menos siglo XX, siglo XIX, desde 18, 19, 20, esta consolidación de la ciencia como el saber legítimo que tiene capacidad de construcción de verdad. Pero
en términos de pensamiento sociológico y en coherencia con esto que les he hablado de cambio social, ¿ustedes creen que, digamos, en la Edad Media, cuál era ese saber a quién se le iba a preguntar por los problemas centrales de las comunidades? ¿Será al biólogo, al médico? Eh, o pues digamos a los científicos de distintas disciplinas o al historiador, por ejemplo, que son digamos de las ciencias más antiguas, al filósofo, que pues también es de estas ciencias que estaban muy vigentes en la Edad Media. No, ¿cierto? En la Edad Media se podía rastrear o podemos ubicar más que ese saber legítimo eran, por ejemplo, los sacerdotes estaban más ubicados en esta área de la iglesia o los sacerdotes, digamos, de la iglesia católica o los sacerdotes de otro tipo de creencias más, digamos, hacia el lado místico y pues religioso, ¿no? Entonces, el saber legítimo hacia la ciencia, que se define desde la ciencia, ya lo ubicamos más en como, digamos, algo propio de la modernidad. Por eso podemos hablar de una relación de ida y vuelta. Bueno, por ahora lo voy a dejar ahí, pero espero que vaya quedando un poco más claro porque este es uno de los problemas centrales de la teoría y una de las claves para que ustedes se aproximen a los teóricos que van a trabajar, pues a los autores y a las teorías en general que van a trabajar en el curso y en general en sus trayectoria profesional y laboral. Entonces, como les decía, el contexto se debe estudiar ese contexto social, político, económico, el contexto intelectual y la teoría como una postura dentro de las teorías clásicas y contemporáneas con un enfoque dentro de las presuposiciones de la sociología y los conceptos centrales. Ya entrando y vamos finalizando en esta última parte acerca de la escuela de Frankfurt, seguimos esta línea. Entonces, por eso es muy importante toda esta introducción, porque es cómo nos aproximamos a la teoría. Bueno, entonces en la escuela de Frankfurt podemos ubicar, digamos, partiendo de lo anterior, no solamente vamos a ir a recitar o a memorizar qué fue lo que dijo Adorno, Horkheimer, Marcuse, sino los vamos a ubicar dentro de un contexto social, político y económico. Lo primero que hay que decir de esta ubicación en contexto es que no exactamente esta escuela de Frankfurt surge temporalmente dentro de lo que es la teoría sociológica contemporánea, pues ya sabemos que la teoría sociológica contemporánea está más o menos o se puede ubicar más exactamente después de la segunda mitad del siglo XX, pero digamos que está en un periodo importante de tránsito en el que ya podemos hallar cambios y posturas de cuestionamiento con respecto a la teoría sociológica clásica. Es un contexto social, político y económico de grandes cambios. Por ejemplo, pues ustedes lo pueden ver qué pasa alrededor digamos, en estos países, en Europa, en este contexto de producción teórica. Lo que pasa es, por ejemplo, entre 1920 y 1940 y la expansión de regímenes autoritarios en Europa, por ejemplo, el nazismo, el fascismo, el franquismo, la Revolución Rusa y la constitución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil de España entre 1936 y 39. Más adelante, pues como ya en otra etapa de desarrollo de la Escuela de Frankfurt, tenemos la consolidación del capitalismo perdón, del capitalismo de consumo en Estados Unidos, procesos de democratización crítica de regímenes autoritarios
pues ya con esta idea más clara de conceptualización de la democracia. Hay una consolidación de medios de comunicación e industrias culturales latinoamericanas. Esto en cuanto al contexto político, social y económico. En cuanto al contexto intelectual, vemos como esta correlación con lo que pasa, digamos, en el ambiente, porque pues en las ciencias sociales hay una reproducción o resistencia frente a estos regímenes, el nazismo, el fascismo y el franquismo. Hay exilio de varios representantes, por ejemplo, de la Escuela de Frankfurt, ustedes saben y pudieron leer en profundidad lo que pasó con esta Escuela de Frankfurt. Muchos se fueron a Estados Unidos pensando durante la primera etapa que será, pues digamos, un eje, un centro de este ideal de libertad, de democracia. Hay un cuestionamiento ante el derrumbe de la modernidad, se dan primeras orientaciones inter y transdisciplinarias propiamente en las que se entra en diálogo entre las distintas ciencias sociales y no solamente entre una ciencia. Recordemos aquí que digamos, en la modernidad, en el siglo XIX, las ciencias estaban más en un esfuerzo de delimitación, de ubicación, como de las fronteras de lo que es específicamente, por ejemplo, la sociología o la antropología y de cómo se diferencia de otras ciencias. Aquí, en estos giros de las ciencias sociales contemporáneas en general, vamos a ver más esfuerzos por diálogos inter y transdisciplinarios. Y esto se va acentuando un poco más a medida que avanza, pues como el siglo XX, ya siglo XXI. En la década de 1950, estos autores, especialmente de la escuela, bueno, en general en las ciencias sociales, se va a dar una crítica a la consolidación política y cultural del modelo económico. Se va a ver que no solamente una consolidación económica o política, sino que también cultural. Esto lo encontramos claramente en la Escuela de Frankfurt. Hay un cuestionamiento al control implícito y explícito de las estructuras, ojo, de las estructuras de poder, el Estado, el capitalismo, las industrias culturales, entendidas como estructuras, y una consolidación del cuestionamiento de la modernidad, del eurocentrismo, la historia única, estas premisas, estas grandes premisas de la modernidad. ¿Por qué podemos llamar a la teoría, a la escuela de Frankfurt digamos, dentro de esta conceptualización como teoría crítica? Entonces aquí vamos a encontrar específicamente en los autores o representantes de la escuela de Frankfurt, vamos a encontrar unas continuidades y discontinuidades con respecto a la teoría sociológica clásica. Entonces ahí vamos, reitero, hallando puentes, conexiones, discontinuidades, rupturas frente a periodos históricos, pero también a lo que nos decían pues la teoría sociológica clásica. Entonces, en cuanto a continuidades, hay un análisis y cuestionamiento de la dominación, la desigualdad y la explotación. Esto en línea con la perspectiva marxista, esta idea de Marx de la transformación social, de la praxis, de la utilidad de la teoría para transformar la sociedad, muy en coherencia con Marx, no solo comprender la sociedad, sino transformarla en coherencia con esta conceptualización de la praxis liberadora. Y hay una continuidad muy importante de la sociología comprensiva de Weber en el sentido en el que ya no hay solamente una comprensión de la dimensión material, económica, muy al estilo de Marx, sino que también hay una combinación con esta dimensión simbólica poco trabajada en las teorías clásicas, ¿no? Con esa dimensión simbólica, esa construcción de significados, cómo se construyen significados legítimos desde estas estructuras económicas, políticas, pero también culturales, ¿no? Estos son en cuanto a continuidades. Entonces podemos ver bases en cuanto a continuidades con Marx y con Weber principalmente. En cuanto a
discontinuidades, empezamos a ver que hay una crítica, digamos, de esas premisas modernas. Por eso, a pesar de que no son en sentido estricto autores o una escuela contemporánea, sí empezamos a ver rasgos como giros importantes. Hay una crítica a la fe ciega en la ciencia de la modernidad, a los conceptos, a las teorías. Hay un anhelo, una combinación entre ese anhelo del individualismo, de esa democracia, de esos anhelos de libertad modernos, pero con una crítica de ese imperio de la ciencia que se define como la verdad única. Hay un cuestionamiento a la racionalidad moderna unidimensional, perdón, a esta racionalidad económica, y se plantea, por el contrario, una racionalidad crítica que precisamente, como ustedes ya lo vieron, es el cuestionamiento a toda esta orientación únicamente a la instrumentación racional económica. Hay también en términos de discontinuidades una reformulación del marxismo, en términos de premisas de libertad, respeto, tolerancia de la diferencia, una crítica explícita a Marx en cuanto a la idea de crisis. Ustedes saben que Marx hablaba de que la revolución, la transformación radical de la sociedad se daría, o sea, se daría en un agotamiento del capitalismo a partir de crisis económicas cada vez más agudas que llevaran como ya a transformar el modelo, a dar un giro en la estructura. Ustedes saben que en términos de estructuras, y ojo, por lo que vamos a ver en diferencia con el postestructuralismo y con las teorías de la acción o del individuo. Ojo, por ejemplo, con esa explicación que nos da el profesor Tomkov en ese video, y por eso tenemos, o sea, ustedes tienen que tener claro, por ejemplo, lo que dice la escuela de Frankfurt para ir jalando hilos. En este caso se habla de estructuras que no se pueden modificar, están fijas, son estáticas y solo se pueden transformar a partir de una revolución. Es decir, solamente podemos cambiar el modelo económico, por ejemplo, feudalista al capitalista a partir de una revolución, una transformación radical de la sociedad, y hay una determinación de la estructura sobre el individuo. Aquí estamos hablando de estructuras. Em, pero los teóricos de la escuela de Frankfurt empiezan a pesar de que siguen trabajando desde esta idea de estructuralismo, empiezan a cuestionar en esta idea, por lo menos, de una transformación, un agotamiento del capitalismo, de que va a haber una revolución y una transformación de ese modelo político y económico, porque encuentran que las crisis del capitalismo y el estado de miseria de los trabajadores no es tan real, no es tan fuerte en la sociedad de consumo, sino que se va dando como una estabilización a partir de esa consolidación de la clase media. También encuentra precisamente que esas crisis económicas son cada vez menos frecuentes y que en gran parte pueden intervenirse o mediarse mediante intervenciones político-económicas, por ejemplo, a partir de las políticas públicas, cómo surgen para menguar un poco estas situaciones de crisis económicas. Y hay una crítica a la comprensión únicamente desde la dimensión material económica. Como les decía, ya en la escuela de Frankfurt hay una combinación entre estas ejes, ideas de Marx en lo material económico, también con lo simbólico. ¿Y cómo se da esta combinación? Por ejemplo, a partir de esta perspectiva de industrias culturales, y ellos, los teóricos de la Escuela de Frankfurt, lo presentan a partir de los temas de investigación específicos que presentan. Por ejemplo, en el autoritarismo se dan cuenta que no solamente es una imposición externa violenta
de la autoridad, digamos, en estos regímenes como el nazismo, como el franquismo, sino que hay un componente simbólico muy importante que lleva a que los gobernados interioricen la legitimidad y crean y pues acepten esa dominación. En las industrias culturales que ustedes lo vieron, lo trabajaron y dieron ejemplos muy creativos y originales, em, podemos ver cómo no solamente cómo se empieza a estos regímenes autoritarios, no solo se expanden a través de la violencia y la expansión territorial o el capitalismo, no solo avanza por medios explícitos, materiales, violentos, sino que hay otros sutiles que se instalan en lo que los autores empiezan a trabajar también en diálogo con el psicoanálisis y lo definen como el inconsciente colectivo que logra convencer sobre la legitimidad del régimen a través de qué, y ustedes lo mencionaron muy bien en sus respuestas originales, por ejemplo, el cine, la música, la prensa que ya se estaba dando en esos contextos, o la propaganda, la publicidad, el arte, digamos que estos teóricos de la Escuela de Frankfurt ven muy claro, por ejemplo, en esas obras que se hacen, en esas pinturas, los cuadros que se hacen de Hitler, cómo se pinta, se retrata prácticamente un héroe que pues empieza a lograr verdaderamente la admiración de sus gobernados. Entonces, esta idea de legitimación a través de esta dimensión simbólica que hace que los individuos realmente crean en estos regímenes y los apoyan y los sigan. También entre esto de la idea de cultura de masas, de industria cultural, que son uno de los conceptos centrales que ustedes ya vieron que trabaja la Escuela de Frankfurt, muy en coherencia como estructura cultural. También tenemos los estudios del capitalismo que pues creo que están más desarrollados específicamente como en la etapa de la Escuela de Frankfurt después de más o menos décadas 50, 60, 70, incluso por Habermas, uno de estos autores importantes de esta escuela que nos habla de el capitalismo y que ya no cree tanto en esta idea de Estados Unidos como punto o como referencia de democracia, de libertades individuales, sino que empieza a encontrar cómo el capitalismo de consumo precisamente se consolida ahí en esas industrias culturales norteamericanas, cómo esta idea de democracia es el modelo político propio del capitalismo que permite como encubrir todas estas desigualdades, grandes desigualdades sociales a partir de esta idea de democracia, de estas nuevas formas de políticas públicas y políticas sociales que encubren un poco, menguan o resultan, digamos que en términos coloquiales, ser pañitos de agua tibia para muchos problemas sociales y que en realidad no llegan a la causa y no llegan a la transformación pues, de muchos problemas sociales y de las desigualdades. Por ejemplo, Habermas habla de la comunicación, de la legitimación del Estado a partir de la comunicación discursiva, que es la imposición de una única idea de verdad, pero que gana legitimidad a partir de esta idea de democracia y de responder participativamente a los ciudadanos y que se enfrenta, digamos que está en contraposición con lo que él llama la comunicación dialógica, que es una relación horizontal, intersubjetiva, dialógica, en la que se construye en realidad la identificación, el diagnóstico de los problemas sociales y la identificación de las soluciones en realidad entre todos los actores que participan en relación horizontal, que esto es lo que debe pasar en realidad desde el punto de vista de Habermas en una democracia real, ¿no? Pero digamos que una de las ideas que me parece importante, o sea, entre estos múltiples aportes que nos da la Escuela de Frankfurt, es que ustedes observen que aquí estamos hablando de
de estructuras. Todavía ahí es una perspectiva que está en tránsito entre la teoría sociológica clásica y la contemporánea. Surge durante la primera mitad del siglo XX, pero ya tiene desarrollos más contemporáneos. Lo podemos ver, o ustedes lo pudieron ver, o los que no lo han hecho, les recomiendo que lo hagan. El estudio y la explicación que dio el profesor Jorge Ruiz pues en su investigación, en la grabación que les compartí. Y justamente ahí en estos desarrollos, digamos, en transición, se puede ver todo este cuestionamiento propiamente contemporáneo, se puede ver una nueva apuesta, digamos, las combinaciones que se dan en una perspectiva estructuralista y sienta las bases para que ustedes puedan llegar a encontrar diferencias, continuidades, discontinuidades. ¿Qué hay de particular entre esta perspectiva estructuralista en relación con el postestructuralismo, que lo vamos a encontrar específicamente ya, digamos, en términos temporales, un poco en su surgimiento en la década de 1960, 70, con los autores ya que ustedes han leído y que vamos a profundizar en la próxima sesión. Entonces, bueno, espero que entre estas múltiples ideas que les compartí hoy hayan logrado encontrar esos ejes fundamentales, quedarse con eso y ir teniéndolo como precisamente claves para ir entendiendo y ubicando a las teorías que vamos a revisar y otras que ustedes de pronto les vaya quedando la inquietud, pues a partir de lo que vean también en los otros cursos. Entonces, bueno, les agradezco mucho su participación el día de hoy. Ya compartí el, el formato de asistencia. Espero que todos y todas lo hayan logrado diligenciar y estoy atenta a las preguntas que tengan en estos minuticos que queden de la sesión. Recuerden que de todas maneras, pues pueden pedir tutorías. De pronto, si ahorita no pudieron ver la sesión con toda la concentración, van a tener la grabación y pueden obviamente pedir la tutoría para resolver sus dudas. Entonces, bueno, tanto conmigo para las personas que estén conmigo en los grupos como a la profe Tiffany. A ver, veo en el chat. Infortunadamente no puedo ver el chat en el momento en el que estoy compartiendo pantalla, entonces algunos de los comentarios que colocan pues no los entiendo, digamos que no están contextualizados porque se refieren muy específicamente a lo que mencioné en determinado momento de la sesión. En todos los tiempos han existido dudas y unos le creen a científicos, otros chamanes, brujos, cualquier ciudadano, mientras que otros le creen. Bueno. Sí, digamos que esto en general, esto también, como dice Gloria Elena, sí, pues puede ser que en general en todos los tiempos puede creérsele más un poco a chamanes, a brujos, al sacerdote, pero específicamente, digamos que en términos de la sociedad en general se puede ubicar, digamos, sobre todo desde el siglo XIX-XX, pues como la legitimidad del saber científico como el experto y el que construye verdad. Más podemos observar, por ejemplo, aún ahora como esta creencia en chamanes, brujos, pero en comunidades más cohesionadas que están más precisamente unidas en torno a las creencias, digamos, a creencias en determinadas religiones o en determinados tipos de cultos o tradiciones. Entonces, ahí también obviamente no se puede generalizar, pero pues digamos que sí, esto en términos de transformaciones sociales. Y depende, pues claro, ese análisis que lo vamos a ver también desde la teoría sociológica contemporánea, cómo
vamos a empezar a girar hacia ver las particularidades del contexto en la sociología, no armar conclusiones generales universales, que era algo que nos decía un poco que nos hablaba la teoría sociológica clásica, la generalidad, la universalización a partir de lo que se producía en Europa, sino ver cómo esta necesidad del estudio espacio temporalmente localizado, que digamos es algo que lo vemos muy claro en Foucault. Bueno, los monjes ya ahí como que no ubico a qué se refiere este comentario. Creo que están levantando la mano, a ver. Ah, es que creo que está, a ver, Oscar y Jennifer. Creo que está primero Jennifer, por favor. Bueno, buenas noches para todos. Buenas noches. Profe, yo tengo una pregunta en relación al planteamiento del problema de investigación. Quisiera saber si, bueno, dos cosas. ¿El problema hay que desarrollarlo o es solamente nombrarlo en las diapositivas, en la presentación? Eso por un lado. Y lo otro era, digamos, si tú, la verdad no entiendo cómo llevar la teoría, pues lo que estamos viendo, como a esta realidad, ¿sí? O sea, no sé cómo plantear el problema. No sé Ujú, qué tanto hay que desarrollarlo, abordarlo, mm, en la presentación. Es como eso. ujú. Sí. Bueno, primero voy a dejar también la pregunta de Oscar para poder irles respondiendo y ver de pronto en qué medida coincide. Muy buenas noches, profe. Eh, Sí, sí, no es buenas más que noches. todo una Buenas noches. pregunta, o si digamos como que de lo visto, pues el trabajo pasado, lo de la escuela de Frankfurt, se sabe que son un grupo de investigadores que crearon lo que se conoce como la teoría crítica. ¿Por qué el nombre de teoría crítica? Porque principalmente su objetivo principal es criticar básicamente como las estructuras del poder y las normas. Ellos hablan más como de opresión. En eso, en eso nace como, digamos, unos, unos temas o no sé, o una, ¿cómo se podría decir, hombre? Ahí nace como lo que es la emancipación. No he podido de pronto relacionar, ya que la emancipación es como liberar a las personas, como de o sea, no he podido en base saber en qué se relaciona la emancipación con lo que habla la teoría crítica como tal. Esa es mi pregunta. Bueno, voy a empezar un poco por la pregunta de Oscar en la medida en que va como en continuidad pues, con lo que acabamos de mencionar y ya vamos con la pregunta de Jennifer, pues que ya atiende al tema de la actividad de fase 2. Bueno, compartir. Bueno, veíamos en relación con la escuela de Frankfurt que tiene precisamente una perspectiva, sí, ya están viendo mi pantalla otra vez, están pues en continuidad con algunos presupuestos que trabajaba la teoría sociológica clásica, por ejemplo, Marx. Marx claramente habla que la teoría no solamente está para comprender, tratar como de explicar pues los hechos que tenemos en nuestro contexto, por ejemplo, en el caso de Marx, explicar el capitalismo, el funcionamiento, los modelos de producción, sino que tiene una responsabilidad, es decir, no debe ser neutral la ciencia, quedándose solamente en la explicación, en la comprensión, sino que debe ir a la praxis para lograr una
transformación, involucrarse con los actores, involucrarse con el movimiento obrero, con los grupos políticos, para desde ahí darles las herramientas de emancipación, de transformación, de liberación de esas condiciones de dominación. Entonces, digamos que en línea, esto sí, digamos, sería una continuidad en línea con este postulado marxista y que pues vemos que Marx lo desarrolló, lo experimentó en su vida al involucrarse con los grupos obreros, al involucrarse en movimientos políticos, como la Escuela de Frankfurt sigue creyendo esto, que la teoría no es solamente, pues digamos, una herramienta para que comprendamos y se queden las cosas iguales, sino que se trata de comprender esa, digámoslo, la profundidad de estas estructuras sociales, comprender, por ejemplo, cómo este sistema capitalismo no solamente se vale de procesos propiamente económicos en los ámbitos del trabajo, de la producción, sino que también hay unas dimensiones, unos elementos culturales y lo que trata, digamos, en esta misma línea es que como que la ciencia, estos autores den esta información a la sociedad, a los grupos políticos, a las organizaciones para poder lograr transformaciones en las condiciones de vida y lograr una emancipación, pues en general transformación, emancipación o liberación de esas condiciones de dominación que son la causa pues de la situación pues por ejemplo, del movimiento obrero o de la situación de determinados grupos que están en situación de sometimiento o dominación. Por ejemplo, uno de estos temas que estudia la Escuela de Frankfurt es el tema de la personalidad autoritaria en los regímenes, pues estos regímenes que están en el contexto, el nazismo, el franquismo, el fascismo. Entonces, como que lo que tratan de mostrar aquí, tienen estas diferentes formas en las que les están como interiorizando, les están instalando en su inconsciente colectivo estas ideas, pero en realidad como se trata como de desenmascarar para que ustedes puedan cuestionar y emprender acciones revolucionarias de transformación, porque recuerden que en la medida de que hablamos de estructuras sociales, se habla de idea de revolución, de transformación de la estructura para que se pueda dar una nueva forma social, política o económica o cultural. Entonces, bueno, digamos que eso en general, espero que haya quedado un poco más claro, Oscar. Sí, sí, profe, ya ahora sí me queda claro. Listo. Bueno, y ahora voy con la respuesta de Jennifer. Bueno, el planteamiento del problema, en realidad, lo que se les pide en este punto es como algo muy básico, en el que ustedes puedan como identificar cuáles son como las propuestas básicas del autor, comprenderlas precisamente, apropiarlas y ver ejemplos básicos en un problema local. Yo particularmente utilizo, me he basado tanto para mi tesis de maestría como de doctorado en Foucault y pues lo pienso como desde esta perspectiva. Entonces, un tema, digamos, en general, y ahí diferenciamos los temas de un problema de investigación. Entonces, un tema general es, en mi caso, la habitabilidad de calle o denominada situación de calle. Si yo lo empiezo a trabajar desde Foucault, desde una perspectiva sociológica, tengo que definirlo espaciotemporalmente. Entonces, la habitabilidad de calle en Bogotá. La habitabilidad de calle como tema general se puede abordar desde múltiples perspectivas teóricas. Yo puedo trabajar perspectiva de la acción social, sí, de la acción del sujeto en Touraine, pero sí hablo
desde Foucault, como yo entendí Foucault, entonces diría que voy a hacer un análisis, un planteamiento es tratar de identificar desde un análisis histórico, en palabras de Foucault, es un análisis genealógico, cómo se van entretejiendo, digamos, discursos de saber poder, medicina, sociología, desde la perspectiva positivista, el derecho, cómo los discursos de Estado se van como tejiendo para empezar a definir, a producir un sujeto que se define, se rotula como sucio, delincuente, drogadicto, criminal, propagador de la inseguridad en el contexto de Bogotá. Entonces, como yo lo veo en esta línea de Foucault, digamos que ahí vamos construyendo el problema. Tengo que hacer, ese sería un planteamiento. Voy a estudiar la habitabilidad de calles de una perspectiva genealógica histórica para ver cómo se entretejen discursos, saberes, poderes en términos Foucaultianos que pueden identificar o producir un tipo particular de sujeto. Entonces, una pregunta, digamos que esto no lo tienen que hacer específicamente, pues intentar plantear una pregunta de investigación. Ustedes saben, si ya lo han visto en sus cursos metodológicos, que es fundamental que ustedes empiecen a hacer ejercicios de plantear las preguntas de investigación, porque la pregunta de investigación es, si ustedes tienen clara la pregunta, como dicen, es básicamente la mitad de tener ya el terreno ganado en cualquier proyecto de investigación. Entonces, hacer un intento en este ejercicio, digamos que es opcional. Ya para las últimas fases no va a ser opcional la pregunta de investigación, pero pueden ustedes como ejercicio, no se les va a calificar más ni menos. Bueno, de pronto pocos y más, si hacen un ejercicio de trabajar una pregunta. Pero es un planteamiento, o sea, como les acabo de mencionar, es algo, o sea, en lo que no tienen que profundizar, pues demasiado, sino que tratar de identificar esos elementos de cómo desarrolla los autores los estudios. Así ya lo hace, por ejemplo, Foucault en Historia de la Sexualidad, y lo van a ver ustedes específicamente con la exposición que vamos a tener del investigador de la UNAM con la persecución de homosexuales en la Alemania nazi. Ese es un claro ejemplo de pues, un desarrollo de una investigación desde Foucault. Pero sí, digamos que acá es algo muy, muy concreto, muy breve, que pueden desarrollar en una diapositiva para mostrar cómo un tema general se puede, cómo sería esa orientación específica para construirla como problema de investigación específico, desde la perspectiva de Foucault. No sé si fui clara, pues para Jennifer y los demás estudiantes. Les agradecería que me cuenten si ahí queda un poquito más claro, ojalá no los haya confundido más, pero bueno, cuéntenme. Sí, profe, sí queda mucho más claro. Es que estaba intentando buscar, digamos, un sujeto, em, no sé, cuando ya es como Foucault nos habla de que el sujeto tiene la capacidad pues de resistir, de cuestionarse, estaba buscando ese sujeto, o sea, buscar un ejemplo de ese sujeto que ya razona, que ya se cuestiona, y pues sí estaba un Ujú. poquito como no Ahí, sabía por ojo. dónde llevarlo, porque pues Ujú. también nos habla de que ya es como más a a la población, no sé, como a los que ya han sido como discriminados, como la raza, como... Construidos como Sí, anormales. Ahí, sí, ahí, hay uno, es muy importante empezar desde Foucault, pensarlo, quiénes se construyen como anormales, y Foucault entra a cuestionar esa normalidad. Por ejemplo, pues yo estudio las personas habitantes de calle, construidas claramente en el caso, y sobre todo en Bogotá, más que en otras ciudades latinoamericanas, como anormales, peligrosos, delincuentes, drogadictos. Bueno, todos estos significados que están alrededor. Homosexuales construidos como anormales.
Entonces, una clave para pensar el tema que ustedes pueden trabajar en el caso de Foucault es estos grupos construidos como anormales. ¿Y qué significa esa normalidad en ese contexto? Porque anormalidad es algo muy general, muy grande, pero la normalidad en términos de homosexuales es otra cosa, es depravación, bueno, perversión, maldad, bueno, no sé. Pero ¿qué es esa anormalidad según el grupo? Y lo que decías es que, bueno, con Foucault precisamente sí hay ese problema en que se crea esa confusión porque Foucault sí nos habla de las prácticas de sí, de la posibilidad del sujeto de que cree resistencia, pero eso es algo que en realidad Foucault no desarrolla mucho y que es difícil encontrarlo. Eso es algo más que vamos a ver desde el sujeto en Turén, el sujeto que conceptualiza Turén. Entonces, por ahí no lo agarres tanto porque, Jennifer, porque este sujeto Foucaultiano, de Foucault es un sujeto condicionado por estructuras sociales más que el que tiene capacidad de resistencia y todo eso. Eso no lo desarrolló y no lo trabajó tanto Foucault, a pesar de que sí lo mencionó en su obra. Pero lo que más se debe trabajar es cómo se produce socialmente esta normalidad. Socialmente, desde donde, en el caso de la habitabilidad de calle, desde dónde es que viene que digan que es drogadicto, en que, digamos, ahí sí también en continuidad con esta perspectiva postestructuralista, qué estructuras intervinieron ahí, el narcotráfico en Bogotá, las políticas públicas que le pusieron el rótulo y legitimaron el rótulo de desechable que permitieron que se construyeran esos espacios o pues de abandono como el Cartucho y el Bronx. em, ¿Cómo se produce estructuralmente ese sujeto? Hasta ahí va más la idea Foucaultiana, cómo se produce el sujeto, más que el sujeto que resiste, el sujeto que tiene capacidad de agencia y transformación, lo vamos a ver con Turén. Ese es otro sujeto, pero por ahora este sujeto Foucaultiano es el sujeto condicionado, el sujeto producido como anormal. Listo, profe, sí, muchas gracias. Es que como estamos viendo también otros cursos que pues, estamos tratando temas de sujetos, subjetividades en Ujú. varios cursos, tal vez sí lo relacioné más con ese concepto. Muchas Ujú. gracias, profe. Sí, en sociología hay que tener cuidado con el concepto de sujeto porque hay muchas definiciones según el autor que estemos trabajando. Entonces, en el caso de Foucault, si es este sujeto sujetado, revísense con cuidado el texto el de Foucault, el que está en la revista, el que está en el syllabus, y me parece pues que son claros el sujeto y el poder y el de Bernal o arte me parece que dan una definición clara de sujeto y les pueden ayudar a pensar bien el problema de investigación y es algo breve, o sea, no se trata que desarrollen que van a hacer entrevistas, no, 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 o sea, que ustedes logren identificar pues como llegan a un planteamiento de un problema que ustedes ya saben también por sus otros cursos, un problema se construye también porque está espaciotemporalmente definido. No hablan de la habitabilidad de calle o de los homosexuales en general, sino yo estoy hablando de la persecución de los homosexuales en la Alemania nazi, que fue en un periodo concreto, en Alemania. Entonces, ahí están construyendo más un problema de investigación, están planteando un problema de investigación. Entonces, eso. Bueno, espero que haya sido más claro. Listo, Jennifer. Bueno, si no es más, cualquier cosa igual por el chat, por Teams o por el correo interno, pueden escribirme o a la profe Tiffany y les compartiré la grabación pues en foros y también pues igualmente la profe Tiffany compartirá la grabación
Otra, no sé si a Jennifer se le quedó levantada la mano, tiene otra Sí, en no, internet. profe, sí tengo otra pregunta y es Ujú. esto, no sé si ya se han calificado la primera actividad o es que no, o sea, a mí no me ha llegado ningún correo o tampoco me aparece. ¿Qué grupo es, Jennifer? Ay, no El recuerdo. grupo 22. Ah, no, es que la profe Tiffany, o sea, digamos que hubo en general un atraso importante desde la universidad en la asignación de tutores. Entonces, la profe Tiffany recién entró la semana pasada a calificar y pues es de los últimos grupos, entonces se va a demorar un poquito, entonces por favor un poquito de paciencia con eso. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, ahí califica para grupo del 7 al 24, califica la profe Tiffany. De todas maneras, pues yo estoy pendiente de cualquier cosa y pues yo voy a desarrollar las webconferencias. La profe Tiffany, de todas maneras, va a tener un espacio muy importante con la presentación de su investigación. Bueno, entonces, no sé si hay más preguntas o ya podemos cerrar por ahí. Bueno, Profe, por mi lado todo está claro. Ya muchas gracias. Quería darle las gracias por este espacio pues, que nos abrió hoy, esta webconferencia que de hecho me sirvió mucho, aclaré muchas dudas. Y respecto a los autores, también me quedan muchas cosas claras al respecto, entonces quería darle las gracias por este espacio pues, que nos brindó. bueno, muchas gracias, Oscar. Muchas gracias también, Jennifer, por su participación. Pues de eso se trata, como que ahí vayan quedando más claras en las web y que ustedes complementen lo que ya han leído y que han conversado con sus compañeros ya con la explicación que se da. Igualmente lo van a poder ver más aplicado en concreto en los espacios con estos investigadores que vamos a tener de la UNAM en próximos días. Bueno, creo que Wilfran también le quedó otra pregunta. Profe, darle las gracias y ya que nos quedó un poco más claro las perspectivas teóricas de los autores que hemos venido trabajando durante toda la formación. Y en ese sentido, sí, las web son interesantes para la formación y para el entendimiento de las literaturas de los autores que son un poco densas y a veces Ujú, porque a veces se utiliza digamos, un lenguaje, un léxico dependiendo del autor y dependiendo de ujú. pronto quien reestructure, digamos, la literatura de estos autores, pero en ese sentido íbamos avanzando, profe, y gracias por su apertura y de brindarnos su conocimiento y de transferirnos el conocimiento para ir forjando nuestra formación como en el tema del pregrado. Entonces, en ese sentido, darle las gracias. Y acá tengo un problemita técnico con el celular para enviarle digamos, el formulario porque no, como que no es compatible. Entonces, Google no me deja. Mm, Entonces, para que eso quede claro y muchas gracias. eh, a ver, pero no, sí, ya lo veo aquí, está, de hecho está dos veces, de pronto sale que no se puede enviar, pero sí, sí, ya quedó enviado. Ok, profe, tenía la duda de que no se había ido porque es que tengo un problema de configuración porque es que los equipos como son corporativos, entonces a veces tengo inconvenientes con eso. Porque a veces tengo que Mm, estar manejando las diferentes cuentas, entonces eso me tenía la duda, pero ya usted me dice que ya llegó. sí, ya lo puedo observar aquí. Entonces, bueno. Muchísimas gracias, Wilfran. Y estaba, creo que yo vi otra mano levantada, ¿o no? ¿Alguien más levantó la mano? Me parece que había visto. Bueno, si no hay más preguntas, entonces de todas maneras quedo atenta por el Teams en el horario de atención. Y bueno,
Muchísimas gracias a ustedes por escucharme, muchísimas gracias por plantear sus preguntas, de verdad que me anima mucho que me cuenten que les aclara un poco la web y bueno, seguimos en este camino de aprender las teorías sociológicas contemporáneas y nos vemos el próximo lunes 30 de septiembre. Un abrazo y que pasen muy buena noche. Hasta luego.